Construir ciudadanía es también uno de los objetivos de Ceibal en esta nueva etapa. ¿Sabían eso? Construir ciudadanía. Y lo enfocan, por supuesto, en el plano digital. ¿Qué es la ciudadanía digital? ¿Cómo se trabaja con los docentes en esta línea? Eso es lo que vamos a averiguar en los próximos minutos con los dos invitados que me acompañan en otra de las notas aquí desde la sede de Ceibal. Estoy con Pablo Pajés, que dirige el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. Buen día. Muy buenos días. Ahí te escucho bien. Y con Martín Rebur, que es gerente de formación en Ceibal. Martín, también, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Sí, ustedes son los dueños de casa, ustedes son integrantes de este equipo enorme, ¿no? ¿En qué lugar físico les toca trabajar a ustedes acá? Nos toca en el segundo piso, donde se radican las áreas sociales, las áreas de educación. Acá en medio nos identificamos en el primer piso, está la parte técnica, y en el segundo piso todas las áreas educativas y después también de gestión. Y bueno, ahí en el segundo piso es que nos encontramos en el marco de la Gerencia de Educación, la Gerencia de Formación y nuestro Departamento de Ciudadanía y Bienestar. Tenemos una larga data, no hemos pasado por el edificio anterior, sí. O sea, somos parte ya del mobiliario de Ceibal desde los inicios. Bueno, podría preguntarles entonces cuánto tiempo llevan ustedes dos personalmente en Ceibal. 11 años físicamente y 2 años más, o sea que me lleva 13, trabajando en la parte de evaluación y monitoreo desde la ANEP. Así que 12 años también yo aquí en Ceibal. Son parte de la memoria, conocen muy bien el desarrollo que ha tenido entonces esto que fue un plan y ahora es simplemente Ceibal, ¿no? Sí, de todo el proceso, ¿no? De cómo partimos de esa cuestión más de brindar y garantizar el acceso a las tecnologías, a ir agregándole todas las capas sucesivas, ¿no? Vinculadas más a temas de formación, educación, hasta que llegamos hoy actualmente a pensarnos y a posicionarnos como una agencia de innovación. Vayamos al tema que nos convoca, sí, a lo que yo presentaba recién. Y para eso les pido, en primer lugar, digamos, la definición general. ¿Qué es ciudadanía digital? Yo creo ahí, Emiliano, bien lo decías en tus palabras iniciales, quizá y para llegar a la gente, ¿no? Cuando hablamos de construcción de ciudadanía digital, tenemos que posicionarnos en la construcción de ciudadanía. Lo digital termina siendo un medio y un entorno que nos desafía para generar nuevos lenguajes, nuevas formas de comprensión, pero terminamos hablando de ciudadanía. De hecho, nosotros dentro del departamento tenemos claro que para el futuro ya la división de lo digital va a ser una cuestión indivisible. Entonces vamos a hablar claramente de construcción de ciudadanía. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital? Hablamos primero desde el acceso, desde las posibilidades de trabajar en el acceso a los dispositivos, esto que bien decía Martín. Después hablamos también en desarrollar capacidades para el aprovechamiento de las tecnologías, el aprovechamiento, el desarrollo y por sobre todo la comprensión de las lógicas del medio digital. ¿Sí? Esa cuestión que hoy en día nos interpela a tener la capacidad para sortear los algoritmos, a sortear y comprender las burbujas que nos generan los medios digitales. El tener la capacidad para reflexionar sobre eso es algo que es clave en el desarrollo de la ciudadanía digital. Y encontrar los espacios de participación también es relevante y para poder utilizar las tecnologías a nuestro favor. Es un proceso muy complejo y multidimensional que nos lleva por 5 áreas transversales, perspectivas transversales, y creo que en lo que tú también querés centrarte es la cuestión de cuando hablamos de los usos, que es cómo materializamos las acciones que después buscamos fortalecer los docentes para que lo puedan llevar al aula. Ahí está. En Ceibal trabajan este tema con los docentes. Con los docentes para que ellos a su vez los trabajen con los estudiantes. ¿Cómo es el proceso? Es una cuestión en cadena. Hoy estamos concentrados. De hecho, el marco curricular de la ANEP pone la temática de la ciudadanía digital sobre la mesa y estamos focalizados en el abordaje de la formación de los docentes. En el lazo que tenemos institucional con el Consejo de Formación en Educación, se ha ido avanzando en el desarrollo de formaciones que han logrado créditos,
¿sí? Que han logrado creditizarse y eso representa una validación por parte del sistema de formación docentes para estudiantes de magisterio, educadores sociales, estudiantes de maestro de primera infancia, maestros técnicos y profesores, en la línea de ciudadanía digital que venimos pensando, tanto desde Ceibal como dentro de un grupo de trabajo en ciudadanía digital, que es un grupo interinstitucional que hemos conformado en Uruguay y que es único a nivel regional seguro, que es el pienso general de la ciudadanía de parte de múltiples instituciones públicas y privadas que estamos abordando el tema. Ahí vuelve a aparecer el orgullo Ceibal, digamos, ¿no? Sí. Único a nivel regional, ¿no? Acaban de decir. Sí, tal vez señalarte que, digamos, dentro de estas instancias de formación en temas de ciudadanía digital, hay una estrategia por detrás, un diseño de una propuesta que claramente es multimodal. Esto quiere decir que tiene distintas formas. Tenemos desde los cursos más masivos, como puede ser un autoasistido, hasta cursos virtuales tutoriados, hasta instancias más concretas que se desarrollan en las instituciones educativas mediadas por los docentes y llevadas, digamos, a cabo por los propios docentes, más de carácter práctico. Nosotros desde Ceibal estamos convencidos que en verdad ofrecemos una variedad de propuestas de instancias de formación. O sea, no hay una única manera de formar en temas de tecnología. Hay una cuestión que tiene que ver con poder generar una cuestión vinculada a la práctica, ¿no? Las tecnologías nos apropiamos de ellas en la medida que ejercemos una práctica, que ejercemos una instancia y que ejercemos una reflexión, una evaluación sobre cuáles fueron los beneficios, cuáles fueron las ganancias. También hay un tema de que de alguna manera las tecnologías interpelan y tensionan algunas cuestiones vinculadas a los modos tradicionales, digamos, del aprender y los modos tradicionales del enseñar. Y acá es donde también Pablo planteó estas cuestiones más vinculadas a la cultura digital, a las maneras en las que se genera el conocimiento, los espacios donde se generan el conocimiento, la vertiginosidad, poder entender esas modalidades, poder, digamos, ser parte, ¿no? O si no, quedamos por fuera y estamos ahí ampliando brechas de exclusión sociales, económicas, culturales, etc. Pero en definitiva, insistir con esta idea de que Ceibal propone una amplia, digamos, oferta de propuestas de formación en diferentes líneas, y una de ellas es en la ciudadanía digital y bienestar digital. Bien. Tres grandes objetivos manejan ustedes a la hora de enseñar sobre ciudadanía digital. Darle un uso crítico, un uso responsable y un uso creativo a la web y a todas estas aplicaciones con las que convivimos de manera permanente. Les propongo que vayamos de a una, que vayamos de a poco. ¿Qué quieren decir con generar pensamiento crítico a través del entorno digital? Bueno, el uso crítico tiene que ver con esa dimensión que comentaba, que es poder comprender las lógicas que rigen Internet. Hay encuestas a nivel global que ponen en casi 8 de cada 10 estudiantes adolescentes que toman como primer respuesta lo primero que le da a Google, por señalar un portal muy extendido en uso. El poder entender por qué esa primera respuesta está ahí y no otras, y poder generar la capacidad para poder avanzar en esa búsqueda o mejorar los patrones de búsqueda, es uno de los desafíos que rigen cuando planteamos el uso crítico. También la autorregulación, el poder regular los tiempos y las conductas en los medios digitales. Esos son los grandes pilares sobre los que se sustenta el poder trabajar el uso crítico. Que cuando uno va por detrás y dice, bueno, ¿cómo trabajo yo para formar un docente para que pueda trabajar en aula en el desarrollo de esas capacidades? Porque si algo tiene de rico y de vasto esto, es que son temas para trabajar con toda la comunidad educativa, porque hay que trabajar desde los equipos de dirección, con los docentes, con los estudiantes y también con las familias. Sí, estaba mirando para avanzar un poco y agregar otros ítems que al oyente lo ubiquen en la información que ustedes han preparado. También dentro de este capítulo ustedes incluyen, por ejemplo, comprender la no neutralidad, comprender qué son y cómo funcionan los algoritmos, identificar los intereses involucrados,
ser conscientes del ecosistema digital, ¿no? Quiénes participan, cómo se relacionan, el modo en que se toman las decisiones en el entorno digital, comprender también las brechas digitales, ¿no? Exacto. Un punteo muy rápido. Bien, sí, y cuando hablamos de las brechas, en el medio digital se exacerban las brechas sociales. Hay, bueno, de hecho el último informe disponible de Kids Online lo deja muy, muy claro, cuando hablamos de los distintos quintiles de ingreso, como la apropiación de los recursos digitales es diferencial entre un quintil viendo los extremos y la percepción de lo digital y el uso y la apropiación de lo digital. Entonces, ahí Ceibal tiene un cometido también muy relevante, que es hacer ese abordaje de las brechas. Otras brechas que emergen, no solo las socioculturales, las brechas de género, que también en lo digital tienen su correlato, y en temáticas de género también a poder traer los temas de violencia de género digital y poder traer los temas de grooming, de sexting, de ciberbullying. Son todas temáticas que emergen en relación con la ciudadanía. Bien. Sí, y de no abordarlas, insisto, se amplifican las brechas preexistentes vinculadas a los orígenes, a los espacios sociales, culturales, de género, de etnia. Por ejemplo, en Latinoamérica eso es muy claro. Mientras los escuchaba ahora me preguntaba si no habíamos entrado ya en otro de los objetivos, Exacto. que es el del uso responsable, ¿no? Porque hablábamos de uso crítico y uso responsable. ¿A qué van con esta segunda parte? Con el uso seguro y responsable, lo manejamos como forma dicotómica, ¿no? Creativo y participativo, crítico y reflexivo, seguro y responsable, y eso nos orienta para pensar las acciones, para pensar el uso, para pensar la apropiación. Sabemos que es muy difícil, y de hecho es quizá lo más controversial, es pensar en los espacios seguros, ¿no? Uno puede enseñar a caminar en la calle, pero hablar que es un espacio seguro, uno puede propender a generar las capacidades para que se maneje con mayor seguridad. Es lo mismo que tratamos de hacer en los medios digitales, procurar espacios donde dar luz para generar el aprendizaje de cómo deambular el medio digital. ¿Algún ejemplo práctico de qué es lo que implica todo esto? Ejemplos prácticos, bueno, hablamos de cómo nos vinculamos con terceras personas desconocidas en el medio digital. ¿Tá? ¿Qué resguardos tengo que tener con mis datos en una red social? ¿Cómo configuro la privacidad o qué posibilidades tengo para generar espacios privados? Y de esos espacios privados, ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con mi información? ¿Qué pasa si otro me etiqueta? ¿Qué pasa si yo etiqueto a otros? Esas lógicas, a veces acá lo lindo es poder desmitificar de cuando se habla de nativo digital, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de nativos digital como si uno por nacer en estas épocas tuviera que tener un conocimiento de las lógicas que operan en los medios digitales? Cuando en realidad nativo digital lo que representa es el nacimiento en una época, pero no. El error está en no atribuirle capacidades asociadas a esa fecha de nacimiento que se vincula con una época de tiempo. También supongo que acá en la parte del uso responsable aparecen prevenciones, ¿no? Prevenciones por el lado de bullying, por ejemplo. Exacto. Ciberbullying, ¿no? Es un caso. Sí, hay un tema ahí súper interesante. Me acordaba de una encuesta, Kids Online, donde justamente plantea el desfasaje, por ejemplo, entre la percepción de los padres que creían de que no eran conscientes de que sus hijos declaraban tener contacto con extraños. Y ellos, los padres desconocían, digamos, ese acto, ¿no? Nosotros abordamos en esta dimensión, bueno, como planteaba bien el tema del cuidado, ¿no? Nuestra cuestión más del autocuidado, también el cuidado con los otros. La otra parte. También aquí aparece que tiene que ver con la primera parte de la entrevista de la ciudadanía y ciudadanía digital, cómo es un concepto único, ¿no? Y esto de la ubicuidad y cómo las interacciones en el mundo de lo digital también inciden en las interacciones en el mundo de lo físico, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en un grupo
en una red social de un grupo clase incide en las interacciones que suceden luego en el mundo físico. Por ejemplo, ahí suceden cuestiones vinculadas al bullying. Y entonces, por ejemplo, el docente tiene que estar atento a lo que pasa en los grupos de WhatsApp que integran sus alumnos, que son ¿de eso estamos hablando? De donde se dan las interacciones. Y de alguna manera hay que comprender que las interacciones suceden tanto hoy en el mundo, en el aula, pero también están sucediendo en otros espacios virtuales, inclusive muchas veces en simultáneo, y que es necesario poder integrarlas al aula, y que muchas veces se definen como temas de convivencia, ¿no? Y cuando aparece una cuestión vinculada al acoso, al ciberbullying, hay que poder abordarla, hay que desarrollar una estrategia. Ahí es cuando nosotros, a través de la formación de los docentes, damos estrategias para ese abordaje de esas situaciones, y también podemos sensibilizar a los estudiantes como para denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? que realmente tienen mucho impacto en el que lo está sufriendo y en el grupo. Cada uno de estos puntos que estamos tocando daría para bastante más, pero quiero avanzar un poco más. El uso creativo, tercer objetivo, el uso creativo. Que esto implica que enseñan a jugar con la tecnología, a no quedarse con lo que se recibe, con lo que se sirve en bandeja. Sí, y de alguna manera a hackear la tecnología. Es una invitación a pensar otros caminos y otros usos de la tecnología en sí misma, ¿no? Es decir, hay las aplicaciones, plataformas que están pensadas en una dirección, y muchas veces nos sorprendemos cuando habilitamos a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a habitar esos espacios, cómo le encuentran otros sentidos y otras finalidades que claramente son distintos para los que fueron creados, ¿no? Es decir, Sí. No, se me venían ejemplos, y de hecho la promoción del uso disruptivo de las tecnologías. Recuerdo a Julio Alonso, no Julio Alonso nuestro, sino Julio Alonso de la Universidad de Buenos Aires, que lo acuña esa cuestión de poder trabajar con los estudiantes e incentivarlos a este hackeo, a este uso disruptivo. Y creo que tiene que ver mucho con el activismo, con promover el activismo. En el caso nuestro podemos el ciberactivismo, el hacerse cargo de la resolución de problemas y poder resolverlos con tecnología de una forma creativa, y que puedan tener en esa mochila de herramientas dispositivos o herramientas tecnológicas, ¿sí? Que les permitan moverse hacia el logro de ese proyecto o esa motivación que puedan tener en particular detrás de algún problema. Supongo que el propio docente debe encarar su vinculación con la tecnología, con las herramientas digitales de manera creativa, ¿no? Sin duda. Sí, ese es un gran desafío. Porque lo digo porque estamos hablando de que ustedes tratan con el docente para que el docente a su vez trate con el alumno y discuta estas cosas y genere reflexión en el alumno. Pero el docente mismo, en esta materia acá, en este ángulo, tiene lo que evolucionar, tiene lo que aprovechar. Sí, trabajar sobre sí mismo. Casi toda la literatura en materia de formación de los docentes para la inclusión de las tecnologías señala justamente esto, de que, por ejemplo, el peso de las creencias que tiene el propio docente, el peso de cómo utiliza las tecnologías en su vida cotidiana, y cómo muchas veces no logra de alguna manera extrapolarlo al mundo de lo educativo. O sea, hay una distancia allí. Es decir, la dimensión del trabajo con los aspectos subjetivos del docente es fundamental para poder apropiarse y hacer un uso crítico, reflexivo, creativo. De alguna manera también las tecnologías se pueden utilizar de distintos modos. Uno tiene que ver con poder hackear también, digamos, lo que es el dispositivo del aula tradicional, ¿no? Todos aprendiendo lo mismo, en un mismo espacio, con un mismo tiempo, de una misma manera, casi como todos aprendiendo de la misma forma. La tecnología puede hackear ese modelo. O no. Yo puedo usar tecnología de una manera tradicional. Me quedan 2 minutos nada más, porque a las 12 debemos interrumpir para después retomar. Pero entonces quiero aprovechar estos minutos, este escaso tiempo, para una última curiosidad. Señalamos que ustedes se dirigen a los docentes, están en interacción con los docentes, pero hay un caso en UTU donde también tienen líneas de trabajo con jóvenes referentes de las clases. Exacto. ¿Cómo es?
ahí podemos contextualizar que hay una bajada y un trabajo sostenido con UTU que apoya fervientemente esta línea de acción. Es un proyecto que se llama Aprender Todos, que está transversalizado por la línea de ciudadanía digital y promueve la participación activa de los estudiantes, entonces, que se conforman como grupo de estudiantes referentes. Es un proyecto a nivel país que integra 50 centros de UTU y en los cuales cada grupo de estudiantes con docentes del propio centro se vinculan y desarrollan actividades promotoras de ciudadanía digital en fases que van como expandiendo el nivel de alcance. Primero trabajan con otros pares estudiantes, trabajan con los docentes y después con la comunidad, muchas veces sobre estos problemas que van surgiendo a nivel de la propia comunidad o que tiene que ver con los aspectos estos que hablamos de la promoción de distintos usos. Hemos tenido evidencias de cuando hay casos de ciberbullying y son los propios estudiantes que diseñan campañas adentro del centro y que después permean a la comunidad, que atienden este tema. Los temas del desarrollo de la capacidad de usar creativamente, y muchas veces se vinculan esas líneas con esta cuestión de los espacios del hacer, los espacios maker. Entonces, esa propuesta nos ha dado muchas satisfacciones. ¿Cuántos jóvenes han pasado por esa vía? Participan consolidados como referentes 600 por año. ¿Sí? Ayer hacíamos unas cuentas de que en centros de UTU ya ellos hacen un tránsito de 3 años, donde los objetivos son incrementales, y ya el 75% de los 168 centros de UTU han participado de algún ciclo de 3 años del programa, que lo lleva a las escuelas técnicas, las agrarias, los centros educativos asociados y los centros educativos comunitarios. Y hoy en día con propuestas específicas para los centros María Espínola y los del proyecto Construyendo Horizontes. Hemos estado conversando en estos minutos con Martín Rebur, que es doctor en educación y gerente de formación en Ceibal, y Pablo Pagés, que es sociólogo y dirige el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital. Voy con la última pregunta, con un último aspecto que me interesaba explorar con nuestros invitados en este momento. Martín Rebur, gerente de formación en Ceibal, Pablo Pagés, director del Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital. En esto que ustedes encaran y que ustedes trabajan, lo de construcción de ciudadanía digital. Aparte de lo que nos contaron hasta ahora, ¿qué miran si otean, no sé, el futuro, el cercano y el de mediano plazo, ¿no? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, ¿cómo sigue? Primero, el entorno de la conformación y el desarrollo de ciudadanía digital es el trabajo sobre un entorno que va cambiando permanentemente. Quienes venimos en la temática hace ya largo tiempo, hemos ido incorporando progresivamente nuevos temas que nos han puesto en las etapas de diseño, siempre corriendo de atrás, ¿no? De diseño, de estrategias de formación de los docentes y de participación de los estudiantes y hasta de incorporación de las familias en esos procesos, pero siempre corriéndolo de atrás. Hoy en día, cuando nosotros empezamos a hablar de ciudadanía digital, no hablamos de inteligencia artificial, y hoy estamos pensando en cómo se vincula la inteligencia artificial en la educación. Ya lo habrán visto hoy con pensamiento computacional, también en estas posibilidades de poder acercar formaciones a los docentes. Y lo más reciente, cuando creíamos que teníamos todo medio ordenado, la aparición del tema de las realidades inmersivas, el metaverso en educación, cómo eso va a configurar cambios en el desarrollo de la ciudadanía. Venimos de participar hace pocas semanas de un evento donde se hablaba de metaverso, se hablaba de blockchain, se hablaba de NFT, de tokens, y uno dice, bueno, pero ¿y eso? ¿Cómo impacta en la educación? Absolutamente. ¿Cuál es el rol? El golpe va a ser, bueno, y de a poco ya está haciendo, pero va a ser muy fuerte, ¿no? Y eso nos obliga a ver qué están haciendo otros y
y nosotros siempre tenemos esa cuestión bien de impronta ceibal de avanzar y ser quizás los que damos el primer paso para ir generando también este acercamiento o estas políticas o estos planes que puedan propender a esto, al desarrollo, en este caso de la ciudadanía en estos nuevos entornos. Sí, y es ahí en ese sentido de la propuesta del desarrollo profesional docente, entendido desde la formación inicial y como un continuo hasta el final, digamos, del ejercicio de la profesión, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la generación de trayectos formativos con esta idea más de cierta flexibilidad, imaginémonos como si tuviésemos piezas de Lego y que cada docente, a partir de sus necesidades, intereses, también de una suerte de autodiagnóstico, pueda ir identificando cuáles son, digamos, los aspectos que debe fortalecer de su carrera, también cuáles son los aspectos que de alguna manera le interesan porque están vinculados a un proyecto de centro, etc. Pero entonces insistir con esto, lo vertiginoso de la generación de conocimiento, de los cambios a nivel social, pero que también impactan directamente en el aula, ¿no? Permea lo social y lo tecnológico en el aula, la necesidad de formarse permanentemente los docentes, de pensar estrategias distintas, también de buscar, de hackear, insisto con esta idea de hackear, de la disrupción, de ser creativos, y nuestra función también desde Ceibal, junto al sistema educativo, de acompañarlos en este proceso, porque tampoco hay recetas. Es decir, estamos en este desafío de generar nuevas propuestas y de estar a la altura de los desafíos y responder a estas nuevas realidades. ¿Están funcionando a demanda? Tenemos como dos cuestiones. Está el plan y lo que siempre Ceibal trata es de responder a todas las demandas que se van generando, ¿no? Es decir, pero hay un plan a corto y mediano plazo, que esto va muy alineado con las propuestas de la NEP, con el marco curricular a nivel nacional, etc. Y a la vez vamos respondiendo, sí, la tecnología, la ciencia, el desarrollo, es tan vertiginoso que hace que uno tenga que estar respondiendo. Y yo me refería a la demanda de los docentes incluso, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Nos vamos adaptando. La pandemia fue un gran indicador de la capacidad de adaptación de Ceibal, donde teníamos un año planificado y un viernes tuvimos que cambiar toda la virtualidad y el lunes estábamos ofreciendo todas nuestras propuestas de manera virtual y acompañando a los docentes con temáticas nuevas que surgían. Así que bueno, creo que si hay algo que caracteriza, y para cerrar, que sé que estamos cortos de tiempo, a Ceibal, y me parece bien importante, tiene que ver con primero la definición de una política pública que se ha mantenido, que eso todo el mundo y sobre todo Latinoamérica nos mira con por momentos con envidia, con agrado, y nosotros con mucho orgullo lo podemos decir, y por otro lado que ha sido una institución que se ha sabido pensar a sí misma y cambiar y adaptarse a lo largo de todos estos años. Eso ha sido como la clave de estos 15 años de Ceibal. Martín Rebur, Pablo Pajés, ahora sí, cerramos esta charla por esta mañana, que como tantas otras deja puertas abiertas, deja ventanas para profundizar en próximos encares, así que con ustedes, con otros integrantes del equipo Ceibal nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Volvemos a estudios, pero enseguida, dentro de unos minutos nada más, ya traemos el cierre de este especial.